Bueno, mis amados, mil gracias por estar todos aquí. Bendito sea el Señor. Es para mí un gran gusto presentarles a mi queridísimo amigo y profesor, el licenciado David Morales, quien está con nosotros hoy para traernos la palabra. Bienvenidas también los Maldonado, que ya veo por ahí a mis amadas. Y Davidcito, bienvenido. Este es su lugar, mi querido licenciado. Por favor, que el Señor lo use esta noche con esa palabra de bendición. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder estar acá otra vez con ustedes. Gracias, Judith, y a todos por el recibimiento, sobre todo el cariño y el aprecio. Como bien decía Judith, es un lugar para podernos gozar, para podernos alegrar en el Señor, para poder recibir palabra del Señor y para poder ser edificados, para poder ser animados, para poder ser corregidos, para poder ser redargüidos también, porque cuando Pablo le escribía a Timoteo, le decía que la palabra es útil para 4 aspectos: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y eso es muy bueno, porque entonces cuando podemos ser enseñados y luego podemos ser redarguidos, nos puede hacer cambiar de dirección. Y lo más hermoso es que la palabra lo hace de una forma tan especial hacia nosotros que nos bendice y nos reorienta, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Por eso qué bueno poder estar acá, compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. He estado ahí, he estado pensando, lo he estado ministrando, lo he estado enseñando y lo importante es que podamos aprender de lo que el Señor nos quiere decir. No sé cuánto, yo siento que la parte toral de la enseñanza, la parte central es lo básico. No sé cuánto nos vamos a tardar, pero lo importante es que podamos aprender. Vamos a escuchar un canto primero que quiero compartirles. Luego del canto vamos a entonces entrar a la palabra del Señor, que como le digo, consta de unos 4 versículos, pero que los vamos a estudiar bien y luego vamos a reflexionar. Son unos minutos en el Señor, pero lo importante es que podamos ser ministrados. Así de que les comparto entonces el canto que el Señor me puso para que pudiéramos esta noche iniciar de esta forma. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas.
fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bien, el canto se llama Salmo 23 y pues es básicamente el salmo en el que partimos para la reflexión de esta preciosa tarde. Hoy el tema es, si el Señor es mi pastor, nada me falta y me faltará, ni me faltará. Es interesante porque cuando nosotros pensamos en eso, en primer lugar, tenemos que pensar que el Salmo lo escribió David. Aunque yo les puse aquí abajo en letras hebreas la imagen de lo que de dónde viene ese nombre. Y me llama la atención porque el Salmo podría ser Salmo de David o podría ser Salmo para David, porque la preposición que está ahí solo se los quiero comentar para que ustedes lo puedan ver. A ver, no sé si puedo, creo que no. Bueno, esta preposición que está aquí, bueno, es una palabra que está ahí, que quería como que encerrárselas, pero creo que no puedo hacer las anotaciones que quería. Vamos a ver. ¿Sí lo estoy transmitiendo? Lo voy a volver a colocar. Aquí está. Sí, está bien. Ahí está.
El salmo podría ser salmo de David o el salmo para David, pero si pensamos en que es el salmo de David, uno tiene que pensar que este salmo se construyó a través de una experiencia, porque David era un pastor de ovejas. Y era un pastor de ovejas porque recuerden ustedes que David era el más pequeño de los hermanos. Y en Israel, a los hermanos más pequeños los mandaban a cuidar las ovejas, las pocas ovejas que tenían. Regularmente, las familias que tenían mayor recurso económico tenían muchas ovejas. Y entonces contrataban pastores asalariados, pastores que les pagaban por cuidar las ovejas. Es allí donde Jesús dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el pastor asalariado es aquel que, bueno, le pagan y si al final se muere una, pues no importa, tal vez me lo descuentan del sueldo, pero no le tiene tanto interés. O sea, el valor de él, de la oveja, tiene que ver con el dinero proporcional que le dan después de que termina su labor. Pero no es así con aquel que mira a las ovejas de una forma diferente. Porque David amaba a las ovejas. Y bien dice, ¿verdad? Que cuando David, si salía un león, si salía un oso, David venía y salía contra él y se la quitaba de las fauces del león. Eso es lo que David le testifica a Saúl para decirle que él podía vencer a Goliat. Ahora, eso es amor por una oveja. Porque el asalariado, no, el asalariado quizá lo único que quería, bueno, o me quitan el trabajo y me consigo otro, o me quitan parte del dinero. Pero al final de cuentas, ahí estoy. Pero David, que amaba las ovejas, David hace una labor pastoral de una forma diferente. David es el que escribe entonces el salmo. Y David sabe lo que es el cuidado pastoral. Y de ahí es donde David desarrolla todo el salmo que de alguna forma nosotros ya no lo sabemos de memoria porque es parte de los textos que nosotros en algún momento lo aprendimos. A veces cuando aprendemos algunos versículos de memoria le perdemos el hecho de ir a profundizarlo y de saber qué más tenemos, ¿verdad? Pero hay mucho más allá, aún de los versículos que no sabemos de memoria, ¿verdad? Siempre es bueno aumentar un poquito más porque es bueno saber que está Jeremías 33:3, pero también sigue el 4 y está el 2 antes, ¿verdad? Que a veces no los leemos. O el Jeremías 29:11, está el 12 y está el 10, y así. Es bueno que podamos leer un poco más sobre lo que está alrededor porque nos va a dar mucha enseñanza. Pero hoy solo vamos a ver del primer versículo, que tiene que ver con que Yahvé, pastor mío es. Lo quise hacer así porque se puede traducir también de esa manera. Ahora, ¿cuál es el énfasis de ello? Dice el texto, en primer lugar, que Yahvé es mi pastor, Yahvé pastor mío es, y entonces nada, que es la siguiente parte, nada, no, ni faltará. En realidad, esa partícula negativa que está allí se puede traducir como no, como nada y como ni. Ahora, si ustedes le ponen atención a lo que está diciendo el versículo, se van a dar cuenta que David, en primer lugar, está expresando una experiencia que él ha vivido, una experiencia como un pastor de ovejas que siempre cuidó la vida de la oveja. David no está pensando en lo que le daba de comer a la oveja. David no dice cómo la cuidaba, pero David dice cómo le cuidó la vida a sus ovejas. Y se lo dice a Saúl. Yo cuando un león y un oso salía, yo le quitaba de las fauces y lo jalaba y peleaba con el león. Si se levantaba contra mí, yo peleaba, porque estaba guardando la vida de mi oveja. No dice David del hecho de lo que le daba de comer, que las alimentaba, que las nutría, que las sanaba cuando estaban enfermas, porque eso es parte de la pastoral. Esa es parte de ser el pastor. Pero David está hablando acerca de la vida que cuidaba. Ahora, llama la atención porque la expresión nada ni no me faltará puede también traducirse como nada me falta. En algunas versiones, la expresión no me faltará
nada me faltará, ni me faltará, puede también ser traducido como no falta, nada falta y nada me faltará. Ahora, si nosotros, como bien decía Judith cuando estaba haciendo la presentación y dando el testimonio de la persona que ella comentaba, si nosotros tenemos fe en realidad, podemos creer entonces que si Yahvé es el pastor, entonces nada falta y nada te faltará. Ahora, miren, en Honduras hay un hermano que se llama Roberto Miranda que hace una expresión muy linda y a veces le dice a sus ovejas, le dice, Roberto Miranda es tu pastor y todo te faltará, ¿verdad? Y es una forma de querer expresar la grandeza del Señor, que el Señor sí ha prometido que nada falta y nada te faltará. Ahora, yo quiero que se haga una pregunta internamente ustedes. Si Dios no puede mentir, significa que nada en realidad me falta. Significa que en realidad nada me faltará. Entonces, ¿por qué me siento vacío? Entonces, ¿por qué a veces siento que como que me falta económicamente algo? Entonces, ¿por qué siento que me hace falta algo material? Entonces, ¿por qué me lleno de ansiedad cuando escucho que las cosas están subiendo de precio? Entonces, ¿por qué me lleno de angustia, de temor? ¿Por qué empiezo a hablar negativamente? Si en realidad el texto dice que Yahvé es mi pastor y nada falta y nada me faltará. ¿Cuál es entonces la razón por la cual nosotros no tenemos fe o no tenemos esa confianza y esa esperanza en eso? Entonces, ¿qué creemos que nos hace falta? ¿Qué es lo que en realidad entonces nos hace falta? Es muy probable que entonces las cosas que pensemos que nos hacen falta son cosas que en realidad no necesitamos. Son cosas que en realidad no tendrían que estar en nuestra mente y en nuestro corazón como algo que anhelamos tener. Yo me podría pensar que aquí todos los que estamos acá reunidos tenemos una diferente situación socioeconómica. Podemos pensar que todos, porque algunos tienen un poquito más, un poquito menos. Que algunos tienen casa propia, otros no tienen. Que unos tienen carro propio, otros no tienen. Que unos tienen no una, sino dos casas. Algunos están hasta rentando casas, algunos están dando en alquiler o algunos están alquilando. La situación económica, socioeconómica es diferente y es distinta. Y creo que si alguno le diría a otra persona, mira, cuando yo tuviese casa propia, yo puedo decir en realidad que nada me falta. Y resulta que el que tiene casa propia también piensa que algo le hace falta. Y resulta que el que tiene carro piensa que algo le hace falta. Y entonces vivimos en una vida de insatisfacción, de miedo y de temor, porque este versículo que no lo sabemos de memoria, en realidad no lo hemos atesorado hacia adentro del ser. Entonces, porque en realidad, ¿dónde está la fe? Si en realidad el Señor, por eso el tema es, si el Señor es mi pastor, entonces, número uno, si lo traducimos el verbo, porque el verbo puede ser traducido en presente, si el verbo se puede traducir en presente, y si lo hubieran buscado ustedes en otras versiones, que tienen tal vez más fe que la Reina Valera, dice la versión, dice, nada me falta, en el sentido presente, nada me falta. En realidad nada me falta si Yahvé es mi pastor. Si Yahvé es mi pastor. Ahora, el asunto es este. En el listado del pastor que se llama Yahvé, nada me hace falta. En mi listado me falta un montón de cosas. En el listado de Yahvé, lo que yo voy a necesitar el día de mañana no me va a faltar. Pero yo tengo temor y ansiedad por eso. ¿Acaso Dios no tiene provisión para podernos proveer, valga la redundancia, valga lo que valga el combustible el día de mañana? ¿O acaso sus riquezas en gloria sufren en la bolsa de valores y sufren inflación allá arriba en el cielo?
Entonces, en primer lugar, la pregunta es, si Yahvé es mi pastor y nada me falta, entonces, ¿por qué yo pienso que me hace falta? ¿Qué es lo que entonces me hace falta? Tal vez lo que me hace falta es en realidad valorar lo que ya tengo, agradecer lo que ya tengo. Judith, cuando empezó la presentación, ella dijo, tenemos que ser agradecidos. Y cuando ella mencionó eso, yo recordé porque el Señor estaba poniendo eso en mi corazón para expresarlo. Lo que nos puede faltar tal vez es gratitud por agradecer lo que tenemos. Lo que nos hace falta tal vez es fe para poder creer en esto. Lo que nos falta tal vez es paz para esto. Lo que nos falta quizá es un poco más de humildad para tener que vivir con menor ansiedad de cosas que no necesitamos. ¿Por qué? ¿O acaso el Señor puede mentir? Porque si yo estoy con una constante ansiedad y con una constante insatisfacción, entonces yo estoy diciéndole al Señor, en realidad estás mintiendo, porque a mí sí me falta. A mí sí me ha faltado. Y a mí no me has dado lo que necesito. Ahora, si usted hace un listado en comparación con lo que otras personas tienen, entonces puede ser que sí le haga falta. Si usted hace un listado conforme a lo que su corazón quiere, entonces sí es posible que le haga falta. Pero ese es su listado, pero usted no es su pastor. El pastor es el Señor. Y el Señor a cada quien le da lo que necesita. E incluso le da más para poder ser transmisor de bendición para el que necesita. Ahora, en el sentido en el reino, no se olviden que en el reino no es el sentido de acumular, sino que en el reino el sentido es que cuando el Señor me da en sobreabundancia, me da el privilegio de ser un instrumento para compartirle a otro. Eso es distinto. Eso es distinto porque de repente yo puedo decir, Señor, a mí no me hace falta nada, pero necesito que me des para ser un instrumento para compartir con otro. ¿Cuándo pensamos así? ¿Cuándo le pedimos eso al Señor? Es muy difícil que lo pidamos, porque siempre estamos pidiendo para nosotros, porque siempre nos hace falta algo. Siempre estamos insatisfechos. Entramos por sus puertas no con acción de gracia. Entramos por sus puertas no con alabanza. Entramos por sus puertas con un montón de peticiones de cosas que parece que hacen falta. Y vivimos constantemente negando este versículo que no lo sabemos de memoria. No sé si de repente hasta despreciamos cuando alguien me dice, el tema de esta noche tiene que ver con el Salmo 23. Ah, ese ya me lo sé de memoria. Ese hasta me lo sé de memoria. Sí, pero no lo vivo, pero no lo creo. Pero no, en realidad no estoy viviendo con él. Si en realidad, escuchen bien, si en realidad el Señor ha prometido que no me falta y que no me faltará, entonces o él está mintiendo o somos nosotros los insaciables. O él está mintiendo o hay un problema en nuestro listado en el corazón. O él está mintiendo o somos nosotros los que en realidad estamos materializados y estamos pensando más en las cosas terrenas que las cosas en el cielo. ¿Por qué él no puede mentir? Porque él ha prometido que te va a dar todo lo que necesitas. Miren, ya pasamos, yo diría en términos generales, el crisol de la pandemia donde nos encerraron a todos, ¿cierto? Y perdimos un montón de cosas que parecía que sí las necesitábamos. Para la larga, vivimos sin ellas. Yo no veo aquí, yo no veo que alguien haya le dado COVID por cuestiones económicas en ese sentido. Eso era una enfermedad, ha sido una enfermedad. Algunos, con mucho respeto lo digo, perdieron la vida de esa forma. Otros, gracias a Dios, no, y con un propósito. Porque con un propósito estamos aquí vivos. Con un propósito estamos para su reino. Pero si salimos de la pandemia, si salimos victoriosos de la pandemia, para seguir acercándonos al Señor, para estar pidiendo cosas materiales que me hace falta esto, y no nos ponemos a pensar que podemos servir en su reino, en realidad no entendimos nada. Fíjense, si yo pienso que nada me falta,
y nada me faltará. ¿Cómo yo no puedo estar con gratitud? ¿Cómo yo no puedo estar con gozo? ¿Cómo yo no puedo hablar de bien? ¿Cómo no puedo hablar yo de un Señor que provee, que el Señor nos sorprende, que el Señor ha sido extrañamente e inimaginablemente creativo para proveernos? El Señor ha sido fiel. Él no miente. Somos nosotros los que estamos mintiendo a nosotros mismos. Que en realidad pensamos, sí, y por eso, sí, Yahvé es mi pastor y nada me falta. Él ha prometido que nada me falta y nada me faltará. Entonces, si es que nada me falta, entonces, ¿por qué sentimos que nos hace falta algo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay allí dentro de nuestro corazón que se siente insatisfecho? Miren, una persona insatisfecha no le van a pedir a ustedes acción de gracias. Una persona insatisfecha nunca va a entrar a sus puertas con alabanza. Una persona insatisfecha nunca va a pedir para ser un instrumento de bendición para otra persona. Una persona insatisfecha no va a pensar en servir al Señor, porque eso va a ser como invertir tiempo, invertir esfuerzos, invertir energías. Yo estoy preocupado por un montón de cosas que el Señor todavía no me ha dado. ¿Por qué no me las habrá dado? ¿Será que me hacen falta? Porque Él dice, si yo soy tu pastor, nada te faltará. Entonces, ¿será que lo que hace falta es una purificación de anhelos y deseos en nuestro corazón? Que miremos más hacia el cielo, hacia los anhelos que el Señor tiene para nosotros en nuestra vida. Ahora, este versículo, que vamos a retomarlo otra vez, está conectado con lo que el hijo de nuestro pastor dijo en esta tierra. ¿Qué dijo? Bueno, antes de decirlo, tuvo una tentación. Y quiero que vean esto. La segunda tentación en Mateo capítulo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Saben ustedes que Jesús rechazó todos los reinos de esta tierra? Rechazó la riqueza de los reinos de esta tierra, la gloria de ellos, el poder de ellos. Pero ¿saben ustedes que hay un montón de sus discípulos que sí lo están queriendo tomar? Que sí quieren la gloria de este mundo, que sí quieren la riqueza de este mundo. Esto me hizo recordar a Eliseo y a Giesi. Naamán le ofreció de todo a Eliseo y Eliseo le dijo, mira, no. Por alguna razón le dijo, no. Pero Giesi dijo, yo sí. Y fíjense ustedes que es interesante, porque los reinos de este mundo crean sistemas en los cuales la gente empieza a vivir. Y resulta que nos hacen pensar en solo cosas terrenas. Miren, si las insatisfacciones tienen que ver con cosas que a veces ni siquiera deberíamos de estar pensando en ellas. Pablo después lo dijo en Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero miren ustedes, yo no sé qué pasaría si nos hicieran un listado de las cosas que nosotros pedimos cuando estamos en jornadas de oración. Yo no sé qué pasaría si nos sacaran a relucir nuestras peticiones y nuestras oraciones de por qué nos acercamos ante el Señor. Empezamos a adorar y decimos 2, 3 palabras de adoración y de repente empezamos a decirle al Señor un montón de insatisfacciones que tenemos. Y resulta que el Señor dice, nada te faltará. ¿Saben que el Señor estaba hablando en mi corazón? Me estaba diciendo que los hijos de Dios, sus discípulos están rindiendo ante la segunda tentación que Él rechazó. Eso me dijo el Señor. ¿Saben por qué? Porque los reinos de este mundo, la riqueza de este mundo, los placeres de este mundo, el sistema de este mundo, nos hace sentir insatisfechos todo el tiempo. Y estamos negando su provisión,
Y estamos hasta negando su paternidad responsable, porque vivimos siempre confesando que nos hace falta algo. Cuando él dijo, ¿sí? ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor, y nada me falta, y nada me faltará. Entonces, ¿por qué estamos nosotros convencidos que nos falta algo? Piensen un momento que hay muchas de las cosas que nos hacen sentir insatisfechos que tienen que ver con la segunda tentación que Jesús rechazó. Los reinos de este mundo, la riqueza de este mundo. Y le dijo, todo te lo daré si postrado me adorares. Y miren, hoy hay mucha gente dentro de las iglesias que está más interesada en salir de la pobreza que el pecado. Y no importa cualquier cosa, cualquier palabra de emprendimiento que me haga crecer económicamente, alcanzar económicamente, cualquier palabra, declaración profética que a mí me haga salir de esta situación. Y de un tiempo para acá, la gente lo que quiere es ir a lugares donde le van a decir que va a prosperar económicamente, que va a ser un gran empresario, que va a ser un gran, y un montón de cosas. Y son un montón de cosas que no estoy diciendo que todas sean malas. Tiene que ver discernimiento en el Espíritu de Dios y oído para oír lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia. Pero hay un montón de cosas que hoy la iglesia misma en púlpitos está ofreciendo que tiene que ver con los reinos de este mundo. Y tiene que ver con la segunda tentación. Lo que rechazó Jesús, ahora sus discípulos lo quieren. Lo que rechazó Eliseo, ahora Giesi lo quiere. Insatisfechos todo el tiempo. Yo estoy seguro que con menos de lo que tenemos podemos vivir. A mí me llama la atención Zaqueo. Zaqueo no tenía ni necesidad de la mitad de lo que tenía. Pero cuando le llegó la luz del evangelio, Jesús no le pidió nada. Jesús no dijo nada, pero él dijo, en primer lugar confesó, yo he robado un montón de dinero y lo voy a devolver. Se lee entre palabras, porque no lo confesó así claramente, pero lo dio a entender. Pero dijo, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Imagínense que nosotros recibiésemos ese llamado de que la mitad de lo que tenemos que dar, si ni con lo que tenemos nos alcanza. ¿Pero por qué no nos alcanza? No alcanza, con mucho respeto lo digo. Con mucho respeto, no nos alcanza para el ego, no nos alcanza para el nivel social, no nos alcanza para nuestros anhelos terrenales, no nos alcanza para nuestras coronas de gloria de este mundo, no nos alcanza para el sistema del reino de este mundo. Para eso nunca va a alcanzar, nunca va a alcanzar. Por eso nos hace falta, por eso nos falta. Pero ¿saben qué? Yo me he dado cuenta en estos 23 años que le he servido al Señor, que nunca me ha hecho falta. Y cuando aumenta la necesidad, siempre aumenta su provisión. Porque Él siempre provee. Siempre. Ahora, cuando Él te dice a ti que todo está provisto, entonces ¿en qué piensas? Fíjense que mientras yo venía y estaba yo cavilando, como diría el Señor, en este tema, me puse a pensar, ¿qué pasaría si el Señor le dijera a todos ustedes, miren, no se preocupen, voy a decirles algo así, como lo estaba viendo. Pensemos una década antes de esto. Pensemos una década. Piensen todos 10 años antes. Que hace 10 años antes les hubiesen dicho, dentro de 10 años, en el 2022, vas a haber comido, vestido, calzado, alimentado. Tenés 10 años donde está garantizado todo eso. ¿Qué haríamos? ¿Saben qué haríamos muchos de nosotros? Aumentaríamos nuestras peticiones para algo más. Muy pocos dirían, bueno, está bien, entonces ahora, como ya está cubierto eso, dame para tu reino, dame para tu gloria, dame para compartir, dame para servir, dame para dar. Imagínense que hace 10 años les hubiesen firmado un cheque a ustedes
con que todo lo que ustedes iban a necesitar, se los iban a proveer. ¿Qué tipo de vida hubiesen pensado que hubieran tenido en 10 años? Tal vez más agradecida, tal vez hubiesen servido más. Bueno, eso fue lo que Jesús dijo. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes? Los que no tienen al Señor en su corazón. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Ahora, miren lo interesante que es esto. No es una firma de un cheque para toda tu vida. Esto. ¿Acaso lo es o no lo es? Si yo pudiera hoy prometerles o profetizarles y decirles, miren, dentro de 10 años vamos a estar aquí otra vez, ¿sí? Y les voy a decir, no les faltó nada, ni les faltó nada, ni les faltará. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Canté más, adoré más, serví más, busqué más de su reino, compartí más con otro. Me di cuenta que hay un montón de cosas que podía compartir. Di y recibí y volví a dar y volví a recibir y volví a dar y volví a recibir. Eso sí, pero si el corazón piensa que me hace falta, jamás voy a pensar en alguien más. Ahora, miren, un día estaba pensando en este texto y de repente que el Señor nos viniera. Señor, te quiero, que nosotros habláramos, Jesús, déjame entrar al trono de la gracia con el Padre. Bueno, entro. Y de repente que el Señor nos recibiera. No me vas a venir a pedir comida, ¿verdad? No me vas a venir a pedir vestuario. No me vas a venir a pedir calzado. No me vas a venir a pedir para peticiones económicas. Porque eso ya lo dijimos hace 2000 años. ¿O es eso lo que me vienes a decir? O sea, no me vas a venir a pedir como un gentil, ¿o sí? Porque hace 2000 años yo di un cheque abierto para todas las necesidades de mis hijos. Bueno, y si quieren, desde antes está profetizado. Yahvé es mi pastor y nada me falta. Y nada me faltará. ¿Saben cuál es el problema? Que si seguimos cayendo en alcanzar lo que dice la segunda tentación, nunca vamos a servir al Señor. Nunca vamos a hacer tesoros en el reino, en el cielo, donde nada corrompe, porque siempre estaremos insatisfechos. Nunca nos levantaremos con gratitud. Nunca nos levantaremos con gozo. Nunca aumentaremos la fe de alguien más diciéndole, el Señor es mi pastor, no me ha faltado y no me faltará, y a usted tampoco. Puede descansar en el Señor, puede descansar en su provisión. Vamos, adorémosle, exaltémosle. Habrían cultos de más gratitud, de más gozo y de menos llanto y peticiones. Y de tantas peticiones y de tantas cosas que a veces parece que somos más gentiles. Parece que somos más gentiles. Y un día me ponía a pensar que el Señor nos dijera, ¿y de qué me vas a venir a hablar? No va a ser de lo mismo, ¿verdad? No va a ser de lo mismo, pero sí ya lo hablamos. Eso ya lo dijo mi hijo. Y vean lo interesante, porque de pastor nos lo pasó para padre. Porque si no lo entendemos como oveja, lo vamos a entender como hijos. La misma conexión de que nada te faltará como oveja, lo mismo no te faltará como hijo. Es interesante porque el reino de los cielos dice que es para los niños, ¿verdad? Y que si no somos como niños no lo vamos a hacer. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Adrián, ¿va? Adrián es mi hijo.
Y yo me pongo a pensar que Adrián, él no está pensando si va a haber cena o no va a haber cenas, si va a tener cómo vestirse o no. Él da ya por sentado, si me permiten la expresión, que eso va a estar siempre. Entonces, ¿qué hace él? ¿Se preocupa por eso? No, juega. Se divierte. Ahora, ¿qué pasa con nuestras mentes ya de adulto? Nosotros que sí sabemos leer, nosotros que sí sabemos entender lo que es un pastor y lo que es un padre, porque los hijos no saben qué es ser un padre. Por eso decía un hermano, ¿quién ama más? ¿Los padres a los hijos o los hijos a los padres? Definitivamente los padres a los hijos, porque los hijos van a aprender a amar hasta que lleguen a ser padres. Pero nosotros que ya sabemos qué es ser padres, la gran mayoría de los que están acá quizá ya lo saben. Podemos comprender la afirmación que hace Jesús. El Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo por eso he pensado que el Señor está más interesado que cuando le hablemos, que Él nos hable más y que nos enamore con sus proyectos de su reino. Que nos haga, que nos convenza en servirle, en ser parte de la misión de la transformación de este reino. Pero no nos logra convencer porque nosotros cuando llegamos a hablar con Él, le llegamos a hablar de un montón de cosas que ya están resueltas. Ya las están. Entonces, vuelvo a lo mismo, al inicio. Si Yahvé es mi pastor y nada falta y nada me faltará, entonces, ¿qué es lo que pensamos que nos hace estar insatisfechos? ¿Qué está pasando en nuestro interior? ¿Qué estamos pensando en nuestro corazón? ¿Qué estamos anhelando? ¿Qué estamos deseando? Yo creo que sí, pero como yo decía que en diferentes niveles, si alguien viera la casa que otro tiene, decía, yo, hermana, si yo tuviera su casa, yo estaría feliz. Y yo creo que el otro voltearía, no, yo también, si yo viviera en otro lugar, si yo viviera en otra colonia, y vivimos en una satisfacción enorme. Y seguimos declarando al Señor como mentiroso, porque Él ha prometido que no falta y nada me faltará. Si a alguien aquí le hace falta algo, de verdad, que le haga falta algo, como Yahvé, como pastor, que en realidad debería levantar la mano y decir, mire, la verdad, para mí no es ese versículo, y a mí me dejaron fuera de la lista. El Padre en realidad no sabe lo que necesito. A mí me dejaron fuera de la lista. Ahora, ¿qué pasaría? Y esto no es simplemente por caer en una fe al vacío. Esto es la palabra de Dios. Corazones más satisfechos piensan en otros. Corazones más satisfechos piensan en servir. Las personas que no están satisfechas nunca piensan en nada ni en nadie. Y el Señor necesita gente que le diga ahora, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora ya esas oraciones y esas peticiones ya no están. Miren, Judith, bueno, yo sé que Judith, porque Judith yo sé que está estudiando en teología en la universidad. Pero miren, los seminarios, las universidades, y no porque tenemos que ir a estudiar teología, pero les invito para que si lo pueden hacer, hagan. Pero miren, cuando ustedes escuchan a los seminarios, a las iglesias, ya nadie quiere ser servidor del Señor, ni siquiera en esos aspectos. Cada vez hay menos gente que quiera servir. Si alguien aquí dirige congregaciones o tiene grupos, cada vez hay menos gente que está dispuesta a servir en el Señor. ¿Saben por qué? Vuelvo a lo mismo, porque están cayendo en la segunda tentación. Lo que Jesús rechazó es lo que nosotros ahora queremos. Queremos la gloria de este mundo. Queremos la riqueza de este mundo, los placeres de este mundo. Y todo eso jamás ni va a dar satisfacción y siempre nos va a hacer personas que estemos pensando más, en algo más y negando que Él es el pastor. Hay otro versículo que después Pablo lo dice y dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben por qué terminé con ese versículo? En ese 20, porque ese 20 como que estuviera desconectado con el primero. No, porque cuando una persona confía en que no le hará falta nada, ese está listo para adorar. Por eso, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo vamos a expresar esa doxología de gratitud, de alabanza, de exaltación, si vivimos en una insatisfacción enorme? Por eso, miren, si hacemos nuestra esa promesa que le dieron a los de Filipos, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Ja! O sea, quiere decir que si lo amarramos con Salmo 23, entonces nada te va a hacer falta. Porque si tú crees que te va a hacer falta, el Señor no tiene la provisión. Y conforme a sus riquezas en gloria. Miren, yo estaba viendo la noticia, un periódico, el gráfico en el año 86, donde decía, subió la gasolina, decía, 3.25 el súper y 2 puntos y algo el diésel. Yo creo que los cristianos del 86 podían decir, Jehová es mi pastor. No me faltó en el 85 ni me faltará ahora. Ahora, nos seguirá faltando. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una barrotería que la convirtió en beneficencia porque dio fiado para todos y al final nadie devolvió nada. Y en 6 meses se acabó. Fíjense que hay algo interesante porque en ese año 1991 yo me acuerdo muy bien que estaba la guerra del Golfo Pérsico. Y yo me acuerdo que yo hacía bolsitas para llenar, porque vendíamos, obviamente, como era una barrotería, librada el azúcar, la sal, el frijol y todo, ¿cierto? Y aquí algunos que pasarán de 40 años para arriba se recordarán del Golfo Pérsico. ¿Cuál era el miedo? Que todo hará falta, que se escaseara todo, que esto, que el otro, que aquí y que allá. Año 1991. Año 1991. ¿Sí? 31 años después. Algunos ya se fueron con el Señor. Yo creo que si nos miran desde el cielo van a decir, no van ustedes ahora a doblegarse. No van ustedes a pensar si después de todo ese tiempo nos vestimos, nos calzamos, nos alimentamos, Dios proveyó, Dios sustentó. Sí, 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 siempre será así. Ahora, el punto acá de esta reflexión es, entonces, si el Señor ha prometido que no falta, si Él ha prometido que no faltará, entonces, ¿por qué el corazón está tan insatisfecho? ¿Por qué no tenemos tiempo para Él, para su reino, para su obra? ¿Por qué no tenemos nada para poder compartir con nadie? ¿Por qué no podemos voltear a ver? Miren, la enseñanza de Juan el Bautista dice, si alguno tiene 2 túnicas de él que no tiene. Y si alguno tiene de comer, haga también lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque en realidad no estamos queriendo acumular más, tener más. Y lo que tiene le va a hacer falta siempre. Así va a ser. Entonces el Señor me dijo, bueno, o yo mentí, o yo miento, o son ellos que no me entienden. Porque hace 2000 años yo ya lo dije. Yo quisiera extender un cheque, pero sin fondos, a todos ustedes y decirles, miren, pensemos que de aquí a 10 años, ¿sí?
No se afanen por nada, que van a comer, van a beber, se van a vestir, van a tener todo porque el Señor sabe. Piensen en algo más. Piensen en su reino. Por eso buscad primeramente el reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Antes de decir eso, Jesús, 2 capítulos antes venció esto. Venció la segunda tentación. Si nosotros estamos envueltos en eso, esto no será suficiente. Nunca, nunca. Entonces, el pastor no se dará cuenta que sí nos falta. Pero él dice que mi Padre Celestial sabe y sabe lo que nosotros necesitamos, lo que vamos a necesitar, y simplemente no te falta ni te faltará. Yo creo que lo que nos hace falta es más humildad. Nos hace falta más empatía, más solidaridad, más espiritualidad, más tener una visión más a largo plazo. Ayer daba una enseñanza a un grupo de hermanos. Fíjense ustedes qué bonito era la familia Ramírez, que solo ellos se reúnen como 30, dicen los Ramírez, y querían una enseñanza. Yo les compartí la enseñanza y hablándoles de todo eso, miren, ¿qué vamos a hacer si tenemos una vista muy corta? Dice Pedro, 2 de Pedro 1:9, ya habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. ¿Por qué? Porque si tenemos una vista muy corta, olvidando la purificación de los pecados, olvidamos la eternidad, olvidamos lo espiritual. Entonces ya no tenemos nada más, estamos de una vista muy corta. ¿Cuál es lo corto? Vivir bien aquí, estar bien aquí, que trabajar para que todos estén aquí, estar ocupado en las cosas de acá. Y nos va a durar 70, 80 años. Y le tenemos que restar lo que ya nos gastamos. Y entonces, ¿cuándo vamos a terminar de entender que el Señor nos quiere para su obra, nos quiere para su reino, nos quiere para servirle, para hacer algo más? Eso de hacer tesoros en el cielo no se lo dijo a pastores, ni evangelistas, ni apóstoles, ni a lo que usted quiera llamarle. Eso se lo dijo a todos, hagan tesoros en el cielo. Nadie quiere hacer en el cielo, porque nada aquí es suficiente. ¿Por qué? Porque probablemente la segunda tentación ya nos atrapó y ni nos dimos cuenta. Jesús, ya para irse, dijo unas palabras interesantes: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ustedes saben que todo lo que tenemos no es nuestro, ¿verdad? Es prestado, porque aunque lleve su nombre, porque socialmente le debe llevar, en realidad no es nuestro. Solo somos administradores y mayordomos. Miren, tarde o temprano lo que usted tiene material lo va a pasar a otro, le va a quedar a otro, porque lo tenga que vender, porque lo tenga que prestar o porque lo tenga que entregar porque ya no la puede administrar porque sus días se acabarán en esta tierra. Lo suyo son los tesoros en el cielo. Eso sí, porque para allá vamos. Y la eternidad es la que nos espera a todos, a todos. Y eso crea a alguien en la venida del Señor o no lo crea, eso sí, definitivamente. Nosotros eternos en esta tierra no somos, porque la vida física tiene una temporalidad. La existencia es finita. Hay un comienzo y un final. Eso es innegable. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si todo el tiempo estamos pensando cuánto tiempo nos queda para seguir gastándolo y desgastándolo en alcanzar cosas que el Señor ya dijo? Hombre, al Señor, miren, y miren lo interesante, y con eso quiero finalizar. El Señor le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo termino con esto. Si caemos ante la tentación de los reinos, número 1, no hay adoración, y número 2, no hay servicio.
Y si ustedes voltean a ver a sus congregaciones y voltean a ver a nuestros hermanos en Cristo, estoy hablando en términos generales, hasta nosotros mismos, una persona insatisfecha no adora, solo pide. Y vuelve la iglesia como un lugar de quienes están. No hay adoración, no hay exaltación, no hay entrega. Y número 2, no hay servicio. Nadie quiere servir. Nadie tiene tiempo para servir. Están dejando solos a los líderes. Están dejando solo al liderazgo. ¿Por qué? Porque si caímos ante la tentación de los reinos de este mundo, no hay adoración y no hay servicio. Ahora, para finalizar, vamos a volver a escuchar el canto. ¿Cómo empieza? Tengo todo lo que necesito. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas.